Hoja de Ruta Radio, bienvenidos a una nueva edición de Otras Voces. Hoy, 29 de abril del 2020, tenemos la grata compañía de Juan Pazimiño, con quien vamos a conversar de temas históricos y obviamente también de lo que se podría venir luego de esta crisis provocada por la pandemia que estamos viviendo. Crisis obviamente que será crisis política, crisis económica y obviamente esta crisis sanitaria de la que tendremos que repensar totalmente lo que se pueda venir a futuro, ya que ojalá no nos coja otra vez tan desorganizados como ahora. Juanito, muy buenos días. Gracias, César Armando. Un saludo a ti, a los compañeros amigos de la radio, a todas las personas que nos están viendo. Felicitaciones a Hoja de Ruta, que veo que Muchas cada gracias. vez está mejor, con buena entrada, buenos programas. Así es que adelante. Muchísimas gracias, Juanito. Bueno, ¿qué se puede venir luego de esta pandemia, Juanito? Económicamente, obviamente, para Ecuador y Latinoamérica. Hay una reflexión internacional al respecto de la pandemia y sin duda en América Latina, no tanto en el Ecuador, lo cual es admirable, porque en otros países se están publicando libros, en Europa igual hay artículos, hay libros, y eso digo, comparativamente en el Ecuador no se está haciendo una labor de este tipo, pero en el conjunto de América Latina se ha hablado insistentemente de que la crisis actual provocada por el coronavirus, que de otra parte es un factor extra económico, extra político, extra social, está provocando la más grande crisis histórica en la región después de los años 30 e incluso de la Primera y de la Segunda Guerras Mundiales. Es una crisis inédita. Y por eso es que examinando las distintas instituciones nos alarman algunos datos. La CEPAL muy claramente dice que la disminución del Producto Interno Bruto de la región será en conjunto por lo menos de un 6%, desde un 3, 4, 5 hasta el 6%, e incluso en las organizaciones internacionales se calcula que podría caer el Producto Interno Bruto en algunos países hasta el 15% en el mundo. De otra parte, la Organización Mundial del Trabajo, yo he revisado su página, he revisado sus propuestas, veo lo que está pasando en distintos países, no hay tampoco unas posiciones claras frente a lo que va a ocurrir con el trabajo. Con las empresas está muy claro, muchas empresas se van a cerrar, muchas empresas van a dejar de producir al ritmo que producían, pero ¿qué pasa con el trabajo? ¿Qué pasa en América Latina ya no solo con los trabajadores formales, sino también con los informales y los desocupados, que más o menos alcanzan un 60% de la población? Entonces se va a vivir un drama post-coronavirus, ya se está viviendo en medio del mismo coronavirus, se está viviendo un verdadero drama, un verdadero trauma histórico para la sociedad, porque no hay respuestas en conjunto claras. Cuando estuvimos en la crisis de los años 30, las únicas respuestas que se daban era lo tradicional, la ortodoxia del libre mercado, la ortodoxia de la libre empresa, hasta que en los años 30, desde el nombramiento de Franklin Delano Roosevelt como presidente de los Estados Unidos, se optó por políticas nada ortodoxas. Ahora sí, intervención del Estado, impedir que las empresas expulsen a trabajadores, fuertes impuestos sobre las empresas, creación de la seguridad social en los Estados Unidos, etc. Y en América Latina el panorama fue parecido con lo que yo he calificado como gobiernos populistas clásicos en un último artículo que publiqué, aunque en el Ecuador la Revolución Juliana de 1925 había tomado varias de esas medidas que se podrían decir incluso que son antecesoras al propio New Deal de Franklin Delano Roosevelt. Entonces la crisis se solucionó. Bueno, ese tipo de modelo con fuerte intervención estatal para crear economías sociales se acabó desde los años 80 del siglo XX, 1980 en adelante, con las políticas de Reagan, Margaret Thatcher, el neoliberalismo, los Chicago Boys, Milton Friedman y todas estas ideas que circularon, favorecidos por la globalización que se dio a partir incluso del triunfo del capital transnacional con la caída de los países socialistas. Parecía que el mundo solo tenía un panorama, a tal punto que Francis Fukuyama mismo hablaba del fin de la historia. Un solo panorama: capitalismo químicamente puro de las transnacionales, democracia al estilo occidental, etc.
Pero América Latina es una región que es muy interesante desde el punto de vista histórico. El ciclo de gobiernos progresistas alteró ese panorama. Y entonces se tuvo que regresar a la idea de que el Estado interviene en la economía, de que el Estado da servicios, etc. Y la crisis del coronavirus ha provocado exactamente esa misma reflexión mundial. Es necesario estados fuertes con altas capacidades que cobren impuestos a los ricos y que se haga una fuerte redistribución de la riqueza. En ese panorama estamos en la actualidad, con la idea inicial de que tampoco hay un panorama muy claro, pero al menos está bien claro que las recetas antiguamente ortodoxas hasta hace poco del mercado libre, de la empresa privada libre absoluta, están liquidadas, no sirven más, no van más y es necesario activar capacidades estatales y fuertes servicios para la población. Un fuerte Estado es lo que se viene, pero como tú decías, Juanito, al inicio, es raro que acá en el Ecuador no se esté pensando en eso. Al contrario, al parecer acá quieren apuntalar el capitalismo, o sea, porque la idea es salvar las empresas, salvar a los grupos de empresarios y que ellos sean los que aporten menos y la ciudadanía aporte más. Hay una presión también entre países europeos de los empresarios, por ejemplo, para que ya pronto se regrese al trabajo. Pero Europa decidió que no es posible regresar al trabajo mientras no existan condiciones y garantías suficientes para la sanidad pública, para la seguridad, para la vida de las personas. En América Latina hay las mismas presiones, pero también depende del tipo de gobiernos que tengamos. En el caso de América Latina, por ejemplo, destaca Brasil, el presidente Bolsonaro, que se niega a admitir los conocimientos científicos, los adelantos médicos, las posiciones que tienen este tipo de pensadores y de pensamiento, y quiere lanzar simplemente la economía que siga funcionando bajo el esquema de que la libertad de empresa es lo que tiene que garantizarse. Parece que lo mismo ha seguido en Ecuador. Acabo de leer en este día el pronunciamiento que hacen un notable grupo de científicos médicos ecuatorianos que advierten de la imposibilidad de que se abra de inmediato las actividades económicas generales. Bueno, contrasta eso con la posición de cámaras de la producción que siguen hablando no al Estado, no a los impuestos, sí a la flexibilidad laboral. Es decir, no han aprendido estos sectores de poder económico ni una sola sílaba de lo que está ocurriendo en el mundo porque privilegian sus negocios ante la vida, ante la situación de los trabajadores, ante la situación general de la sociedad. Y es una lástima que ese tipo de criterios se impongan políticamente y orienten a las sociedades. Entonces, en el caso del Ecuador, tenemos que hacer un esfuerzo crítico y un esfuerzo de concientización social para que se vea que el camino del aperturismo, del seguimiento a las ideas de las cámaras, a la élite empresarial del Ecuador, no es lo más conveniente y peor dada la experiencia mundial del coronavirus. Claro, así es. Ahora, ¿se podría hablar de una repetición de la historia cuando estamos hablando de que hay esta forma de que el Estado, o mejor dicho, al Estado le están queriendo debilitar, las grandes empresas están queriendo salvarse y obviamente podríamos llegar a una crisis más o menos parecida a la del 99 o qué sé yo, a la de antes de la revolución de 1925, en donde haya un rompimiento y donde la gente pues obviamente ponga a un gobierno que haga reformas totalmente drásticas. Hay la posición de varios grupos de economistas ecuatorianos a quienes igualmente he seguido, que tienen distintas apreciaciones sobre lo que podría eventualmente pasar. Cierto es que hay un sector de economistas que dicen que está en peligro la dolarización si es que no se adoptan claras medidas de control del comercio externo, particularmente las importaciones,
e incluso si no se llegan a gravar esas importaciones, gravar con aranceles, e impedir varias de ellas que no son necesarias para el país, a fin de que las exportaciones sean las que puedan financiar los ingresos y la acumulación interna, toda vez que al coronavirus de repente acompaña la crisis del precio del petróleo y del barril de petróleo, que para el caso del Ecuador es necesario producto de financiamiento nacional. Hay otro sector de economistas que dicen que el problema es inmediato, de liquidez. ¿Y cómo conseguir la liquidez? Entonces ahí se engloban algunas de las acciones pedidas por el propio gobierno, como es esta ley humanitaria en la cual se crearía un fondo de sostenimiento basado en los aportes individuales y en los aportes empresariales. Se está discutiendo ahora en la Asamblea. Pero advierten algunos de los economistas, dicen, por ahí no es tan fácil la posibilidad de financiar las necesidades actuales, sino que hay que acudir al Banco Central y por tanto hay que reformar las leyes para que el Banco Central pueda prestar al gobierno y con ello tener la liquidez inmediata. Hay otra posición que dicen otros economistas, que aquí no se puede crear un fondo. En Europa se crean también fondos y se ha creado un gran fondo de, me parece que son 5 billones de euros. Bueno, se puede crear un fondo, sí, pero dicen, ¿con qué recursos? ¿Con el recurso de todos o con el recurso de los más ricos? Ahí está la discusión. Para mí, para mi modo de ver, por los análisis que se hace incluso desde la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, es necesario el financiamiento afectando a los grupos más poderosos, a las élites ricas en un país como Ecuador, que es uno de los países más inequitativos en América Latina, siendo esta la región más inequitativa del mundo. Como se ve, hay distintas opciones, pero lo que no es ya opción es la del mercado libre, la de las empresas libres, autónomas y que deciden, y la de los conceptos basados en la ideología neoliberal de que el Estado tiene que ser suprimido, achicado, el trabajo tiene que ser flexibilizado y dejarse de pagar impuestos. Todo lo contrario, eso ya está cuestionado mundialmente. En América Latina, instituciones como la CEPAL lo han cuestionado con mucha fuerza y en América Latina las reflexiones internacionales de la región apuntan hacia ello. ¿Por qué las resistencias en Ecuador? Porque tenemos una élite que no solamente es burguesa en el sentido contemporáneo capitalista, sino que lleva una mentalidad oligárquica. La nuestra es una especie de burguesía oligárquica, entonces acude a conceptos y visiones tradicionales para justificar su presente y acumular. Y eso es muy difícil cambiar porque no tenemos una burguesía progresista como la que podríamos incluso encontrar en los propios Estados Unidos. Entonces nosotros no tenemos esas calidades de una burguesía que tenga a su vez claridad para concebir el propio desarrollo capitalista. Lo conciben como desarrollo capitalista siempre que a nosotros no nos afecte y siempre que acumulemos lo más pronto, lo más rápido y a costa de los trabajadores. Para eso resulta que las masas suburbanas, las masas desocupadas, los trabajadores son verdaderas hordas peligrosas a las que hay que detener. Y ese es el viejo concepto oligárquico de la sociedad. Así es, pero es raro que siendo este gobierno muy obediente a lo que dice el Fondo Monetario Internacional, no haga caso justamente una recomendación del Fondo Monetario que habla de cobrar a los que más tienen, o sea, de pedir aportes a los que más tienen. Vamos más lejos. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial acaban de tener una publicación en que adoptan además una posición. Es necesario revisar las deudas de los países en desarrollo. Ecuador bien puede aprovechar de esa declaración para tomar otra posición con respecto a la deuda y acoger el planteamiento del propio Fondo Monetario y del Banco Mundial en esta posición que ellos mismos asumen de que es necesario renegociar las deudas de los países en desarrollo. Y si vamos a la Unión Europea, en la Unión Europea se está discutiendo abiertamente la posibilidad de condonar deudas a los países en desarrollo que no van a tener posibilidades de pagar esa deuda externa. En definitiva,
Todo esto requiere de posiciones claras para saber qué es lo que se va a priorizar. La deuda, los compromisos empresariales, o privilegiamos los trabajadores, las capas medias, la gente sencilla que vive del trabajo diario y que hoy no puede hacerlo, a la que hay que acudir evidentemente con un fondo de solidaridad para mantener a estas personas. Una renta básica se discute en Europa, una renta básica se discute en otros países latinoamericanos. En el Ecuador ha comenzado al menos a funcionar el concepto y por tanto hay que hacer hincapié en que se cree una renta básica para sostener a la población más necesitada sobre la base de acumular mayores impuestos a patrimonios, herencias, utilidades y rendimientos empresariales por encima de lo que puede considerarse un proceso de acumulación excesivo. Y bien que pueden pagar esta situación. De tal modo que está dependiendo de los enfoques y en América Latina mucho depende de la voluntad política, de las posiciones que asumen los gobiernos. Ahí está la diferencia entre Brasil con Argentina o la diferencia entre Venezuela, México con respecto a lo que están haciendo en Chile o lo que están haciendo en Colombia. Y fíjate tú que Perú, que tiene un gobierno de derecha en definitiva, claro, asume también una posición muy clara y crearon una renta básica para la población necesitada. Ahí están entonces los problemas mayores. Yo cuestiono mucho lo que está ocurriendo, por ejemplo, en el caso del Ecuador, que se ve mucho esto de discutir en Twitter y en Facebook lo que ocurre en el país. Esos no son los mecanismos de discusión. Tenemos que ir a la elaboración de un pensamiento más serio, como en la región, que se están publicando en el camino artículos. Ayer recibí un libro que se llama La pandemia, que está escrito por varios investigadores de América Latina, al instante, tratando de reflexionar sobre el tema. Y hay otro que me llegó también recientemente de filósofos latinoamericanos, filósofos, que están reflexionando sobre cómo el coronavirus está afectando la vida cotidiana, la psiquis ciudadana y el futuro de muchas personas. ¿Hacia dónde construir una sociedad? Eso es lo que tenemos que reflexionar, porque a mí a veces el Ecuador me parece un escenario, me parece que tiene algunas cosas que realmente llaman la atención, ¿no? De repente veo a un exalcalde defendiendo a los correístas. De repente veo a Correa llamando a que Nebot prácticamente sea a cargo del poder. Unos absurdos, pero completos, totales. De repente veo por allí que se renuncia a las capacidades estatales para que en manos de los alcaldes queden las resoluciones. La alcaldesa de Guayaquil que dice entonces denme a mí la posibilidad de ordenar a las Fuerzas Armadas y a la policía. Y de repente vemos ahí un historiador que dice que hay que enjuiciar a China. Bueno, este es un país de locos, me parece a mí, ¿no? Un país un poco raro. Exactamente. ¿Qué está pasando? Justo. Mientras en el mundo se reflexiona de otras cosas, nosotros en estas pequeñeces, en estas triquiñuelas, y en medio de ello, claro, empresarios que dicen, hoy es el momento, y economistas que le siguen, dicen, claro, hoy es el momento de flexibilizar el trabajo. Tenemos que disminuir a la mitad el salario, tenemos que poner a los trabajadores públicos una contribución permanente. Bueno, en Europa, cuando se dicen estas cosas, la gente se queda admirada, que eso es imposible pensar en países como Italia, como España, como Francia, peor Alemania. Claro. Pero en el Ecuador cualquier cosa se dice, sucede, y ya te digo, unos y otros, y además la pelea por Twitter o por Facebook. Hay que abandonar todo eso y superar, querido César Armando, hay que superar eso para ir a lo de fondo. Necesitamos crear capacidades estatales fuertes sobre la base de proteger a los trabajadores, a las capas medias, a los informales, a los desocupados y afectar a las capas ricas. No hay más remedio, no hay otro camino. Se está viendo en el mundo. Hay artículos de la BBC de Londres, hay artículos de France 24 que están hablando del tema y que insisten en que en efecto ahora sí hay que cobrar a los ricos. Hay del Financial Times también hay un artículo que específicamente dice ahora es el momento
de apuntar a una redistribución de la riqueza sobre fuertes impuestos a los ricos. Así es que el pensamiento tenemos que movilizarlo más allá de estas pequeñeces de que sí, de que no, que le pongan a este en el poder, que este otro se mueva por este lado. Tenemos que estar por encima de esas cosas. Totalmente. Juanito, ¿y hay alguna, no digo esperanza, sino algún viso, algo de que se esté fraguando o esté creándose un clima como para que haya un estallido social peor que el de octubre? Porque obviamente la gente, por ejemplo, en Guayaquil está muy molesta por todo lo que ha pasado, manejo totalmente malo de la crisis, pero con todas estas leyes y con todo lo que viene en el debate que posiblemente sea este jueves de la ley mal llamada de ayuda humanitaria, ¿se puede crear algún tipo de estallido social? El problema es que no tenemos hoy la capacidad de movilización por el enclaustramiento obligado, por la cuarentena obligada, que es un fenómeno mundial. Eso ha golpeado al sindicalismo, ha golpeado la protesta. Fíjate tú en Chile cómo la desmovilización del coronavirus es de tal naturaleza que no hay la posibilidad de organizar una protesta y una resistencia. Y en los análisis internacionales uno puede estar siguiendo las revistas, los libros que siguen circulando, los análisis, digo, internacionales, porque, insisto en eso, en Ecuador lastimosamente estamos, parece que bastante atrasados en este tipo de planteamientos de reflexión, de análisis, de buscar fundamentos. Bueno, se está advirtiendo las posibilidades de que también aprovechando la crisis del coronavirus se implementen regímenes autoritarios y represivos a fin de justificar de que por defender una causa nacional y una causa social, aquí quitamos todo, ponemos orden a fuerza, como decimos en el Ecuador, a patadas, y se impone un tipo de orientación por sobre el conjunto de la sociedad. Ese peligro se ha advertido en múltiples escritos sobre las posibilidades que se encuentran en América Latina de que se formen este tipo de regímenes. Algunos dan muestras mayores que otros: persecución política, reclusión y amenazas, lawfare y todas estas cosas que también en América Latina se conocen. Así es que hay ese peligro. Pero también en medio de ello hay la reflexión muy clara de quienes dicen: tendremos que construir un nuevo mundo. Y se ha cuestionado la globalización transnacional tal como la hemos heredado hasta hace poco, porque tenemos ya que cuestionar también esa misma globalización para construir un nuevo tipo de sistema económico, social y político. Obviamente eso sería lo ideal. Ahora, con lo que está pasando aquí en el Ecuador y todo lo que tú has nombrado, justamente, y eso te iba a preguntar yo, de que el tema este del anuncio de este historiador de querer enjuiciarle a China, aparte de que vamos nuevamente a hacerle una burla, ¿no? Además desde el partido, ¿no? Ah, el Partido Socialista, pues. Partido Socialista, dice. Claro. Hay un documento del partido. Bueno, a mí me llama la atención. Sí, por supuesto. No quisiera personalizar el asunto porque Enrique Ayala es un buen amigo, conozco sus limitaciones, sus posiciones políticas, cuestiono varias de esas posiciones, y lo que habría que examinar es que en medio de esta pandemia, hacer un planteamiento con respecto a China, con respecto a Rusia, con respecto a lo que ocurra en otras regiones y no observar las necesidades actuales, concretas, eso es lo importante. ¿Qué dice el Partido Socialista frente al proyecto de ley que circula en la Asamblea? ¿Qué dice el partido? ¿Qué decimos los historiadores frente a esta brutal arremetida contra los derechos de los trabajadores con la flexibilidad? Eso es lo importante. ¿Qué decimos los historiadores y los científicos sociales frente a un sistema que descuida la redistribución de la riqueza por escuchar a las cámaras de la producción y a sus dirigentes y a aquellos economistas estrella que están fuera de foco ya en la historia, pero a los cuales se les escucha? Entonces, eso es lo de fondo y eso es lo que tenemos que examinar. Y hasta aquí lo que va quedando en claro es
que si seguimos con las recetas del viejo neoliberalismo, superado en pleno coronavirus, bueno, lo único que puede haber es una acumulación de fuerzas que por el momento no sabemos cómo están, cómo estallarán, porque la cuarentena impide todo tipo de expresión, pero habrá que ver qué pasará después si es que las cosas socialmente se agravan en una América Latina de por sí ya explosiva por la condición humana de millones de personas. Pero eso no será mejor contraproducente el hecho de que estemos guardaditos y esa explosión salga, pero como, eso digo, como a veces como las gaseosas que suelen movilizarse o moverse y el rato de destapar, pues explotan. Entonces, más o menos me da esa idea a mí. Ahora, Juanito, regresando al tema histórico, en las crisis de los 30, ¿cómo fue que salimos los latinoamericanos? Depende de los países. La Ujú. mayoría de países primario exportadores sufrieron crisis de de su exportación porque el mercado europeo, que todavía lo tenían como principal, se derrumbó. Y el mercado americano, que también ya estaba creciendo, se derrumba. Nosotros en el Ecuador teníamos crisis desde mucho antes de la Claro. crisis de los años 30. Venía desde los 20 por la crisis del cacao y no se superó durante los años 30, ni los 40, ni los... Y con los 50, gracias al banano, recién logramos superar la crisis. Entonces nosotros como que andamos en ciclos, ¿no? El ciclo del cacao, siglo XIX hasta 1920. Luego crisis, 30 años de crisis, 27 gobiernos. Luego el banano, que nos permitió cierta estabilidad hasta los años 60. Años 60, inestabilidad. 70 el petróleo, estabilidad, pero con dictaduras petroleras. 80 y 90, crisis. Los primeros 15 años, los primeros 17 años, 5 gobiernos. Los siguientes 10 años, los siguientes 10 años, 7 gobiernos. Los siguientes 10 años, un solo gobierno. Y los últimos 3 años, un solo gobierno, pero con las repercusiones y las consecuencias que todo el mundo lo siente, lo palpa, y que falta todavía escribir sobre el asunto y profundizar sobre el tema. Entonces, en estos ciclos, el coronavirus, que va a agravar las condiciones de acuerdo con la CEPAL, tanto México como Ecuador son los países que más van a caer en su Producto Interno Bruto. Bueno, ¿qué repercusiones puede tener eso para la sociedad, para la vida política? Es incierto porque estamos enclaustrados. ¿Qué pasará cuando se abra la situación mejor? En medio de un panorama político que realmente deja mucho que desear, porque más suena a pugnas de corral, para ponerlo así, pugnas de corral, pugnas, si me permites, no quiero ser, no quiero ser insultante, pero como pugnas de gallinero, Yeah. y no como pugnas para un país que merece mejor reflexión para buscar caminos de solución a los problemas. Y en ello, claro, quien está en esas mejores condiciones de influir siguen siendo las élites económicas tradicionales con su visión burgués oligárquica que no mejoran las condiciones de vida del país. ¿Se podría dar el clima luego de esto para una constituyente, Juanito? ¿Podríamos entrar en esa lógica? Igual, como de lado y lado están haciéndose planteamientos, ¿cuáles son las salidas constitucionales? Una constituyente también es una salida, pero dado el nivel de, dijéramos, de correlación de fuerzas políticas en el Ecuador, no parecen algunas de estas salidas viables. Yo creo que tendremos que esperar a ver qué sucede conforme pasan las semanas, los meses, porque no hay rastros claros de la movilización social. Si nos vamos al FUT, el FUT ha sido uno de los principales proponentes de que se haga este fondo sobre la base simplemente de modificar la tabla que se iba a aplicar, no sobre salarios menores a 500, pero sí sobre salarios superiores a 720. Y aumentan la tasa del 2 al $7
mensuales. El FUT, es decir, algo increíble. ¿Cómo está la movilización indígena? He visto que tratan de asegurar la vida comunitaria, pero una posición clara frente al país tampoco viene de esos grupos. Y si el FUT, la CONAIE, las otras organizaciones de trabajadores, las otras organizaciones sociales, son las que determinan lo que debe ser la movilización social y se han colocado en estas posiciones en que o no saben bien qué hacer o asumen ciertos rasgos simplemente de tradición en los planteamientos sin innovación frente a un fenómeno inédito en la vida nacional. Entonces no veo yo muy claramente las salidas ni con una constituyente, ni con aplicación de aspectos específicos de la Constitución para un recambio, muerte cruzada. No está claro para mí ese panorama, en tanto las fuerzas sociales del país no han clarificado tampoco las suyas. No es una posición individual ya la que tiene que plantearse, sino que esto requiere de una posición colectiva. ¿Y quiénes son los que tienen la posición colectiva? Aquellos que están organizados, las organizaciones de trabajadores, las organizaciones políticas. Si no tienen nada que ofrecer al país, estamos complicados. Estamos complicados, sí, el panorama no es tan alentador realmente. Ahora, Juanito, como para ir terminando, ¿qué pasaría en este caso si esta ley no pasara en la Asamblea? Bueno, ahí sí, esa es la pregunta del millón. ¿Y si no pasa la ley? ¿Y si no pasa la ley? ¿Y si no pasa la ley? El problema es que necesitamos, sin duda, como yo estoy de acuerdo con estos economistas que dicen, necesitamos sin duda liquidez para atender ahora mismo una serie de necesidades sociales y del propio Estado. ¿Y cómo financiamos el aspecto de salud y de atención a la salud si al mismo tiempo no logramos un tipo de fondos que permitan mantener el sistema de seguridad, de sanidad, de salubridad, sobre la base de crédito internacional? Bueno, el Ecuador está en un nivel de riesgo país que supera los 5.000 puntos que nadie le va a prestar, nadie quiere prestarle. Y entonces en esas condiciones, insisto, la situación es alarmante y preocupante. Confiemos en los dioses del Olimpo a ver si es que el panorama nacional también mejora. Pero yo no tengo todas esas respuestas, excepto lo que he visto que se está reflexionando a nivel de la CEPAL, a nivel del Fondo Monetario, el Banco Mundial, las organizaciones como la Unión Europea, y confiaría yo en que estas entidades puedan marcar con influencia sobre los gobiernos para que la situación, incluso en el Ecuador, mejore de inmediato hacia futuro. Esperemos que así sea, Juanito. Queremos agradecerte siempre por la predisposición que tienes hacia este medio. Mandarte un abrazo allá en el encierro casero que estamos todos. La verdad es que tenemos que reflexionar mucho y ojalá la gente, y aquí en el Ecuador los intelectuales pues obviamente puedan sacar reflexiones sobre esto, porque es importante que el pensamiento en el Ecuador también siga fluyendo y no solamente, como tú dices, quedarnos en Facebook y Twitter. El pensamiento tiene que ser fundamentado, por eso es a veces mi desesperación como investigador, como historiador, que digo, bueno, estamos peleando, como te decía hace un momento, cosas tan pequeñitas, tan insustanciales, que lo de fondo no se está reflexionando y necesitamos crear un gran proyecto de reflexión en medio de una crisis de pensamiento crítico ecuatoriano. Y necesitamos crear estas reflexiones y comunicarnos. En el Ecuador se hace caso a cualquier persona que tenga la posibilidad de descalificar, de desorientar, etc. Y no se hace caso a la universidad, a la reflexión de la gente que está produciendo, a los médicos científicos que se están pronunciando. Bueno, tenemos que volver otra vez a valorar el pensamiento fundamentado, razonado, crítico, profundo, porque de lo contrario, movernos entre tiros y troyanos, entre los que están afuera y los que están adentro, sobre la base del
conflicto de gallinero, como te decía hace un momento, bueno, no vamos a ninguna parte. Seguimos en una política tradicional. El Ecuador saldrá así, pero sin la clara orientación que necesitamos de un norte que implica, al menos estoy muy claro yo en eso, fortalecer el Estado, cobrar fuertes impuestos, defender a los trabajadores, crear un fondo para mantener a la población hoy subocupada y desocupada hasta que mejoren sus condiciones de vida. Una renta básica universal para mantener esta situación y fortalecer los sistemas de servicios públicos como la seguridad social y otros. Exactamente, Juanito. Muchísimas gracias nuevamente por tus reflexiones y muchas gracias a todas las personas que se han conectado a esta entrevista. Nuevamente un abrazo, Juanito. Estamos en contacto para una nueva Estamos en oportunidad contacto. y seguimos conversando luego del debate. Vamos a ver qué es lo que se viene y qué se avisora en este caso. Muchísimas gracias, Juanito. Un abrazo, César, a todos los que nos han escuchado. Gracias. Muchísimas gracias a todos los amigos que se han conectado. Durante el día vamos a tener muchas más entrevistas. A partir de las 2 de la tarde continuamos con otras voces aquí en Hoja de Ruta Radio. Muchísimas gracias y hasta pronto.